Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos, en Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí tenemos a un tremendo siervo de Dios. Aquí tenemos a un tremendo varón de Dios. Josué fue un hombre clave en la derrota de muchos reyes cuando Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto y les dio la promesa que los haría habitar en la tierra de Canaán, que esa tierra sería para ellos. Josué fue el líder que introdujo al pueblo. Josué fue el líder que peleó las batallas junto a este pueblo y junto a Dios. Una sola nación pudo derrotar a más de 35 reyes. Dios en todo momento estuvo en compañía. Dios en todo momento estuvo animándolos y dándoles la victoria. Y llega el punto aquí en que el pueblo se ha desviado a adorar a los dioses ajenos, a los ídolos, y ya no sirve a Jehová y ya no adora a Jehová. Josué podía ver cómo el padre de familia, como la madre de familia, los hijos se desviaron a adorar a los ídolos, a buscar a los ídolos, a adorarles y darle toda la adoración, la pleitesía, la exaltación a esos dioses. Y le dolía en su corazón a Josué toda esta acción. Por eso en estos momentos Josué está retando al pueblo para que tomen la decisión. Si ellos deciden seguir sirviendo, adorando a los ídolos, Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos aquí a un hombre que le interesó la vida espiritual de su familia, la vida espiritual de cómo los demás, papá, mamá, hijos, se desviaron a buscar a los ídolos. Le dolió en su corazón. Pero él dice: pero yo, mi esposa, mis hijos, serviremos, adoraremos, buscaremos a Jehová. Vemos a un varón preocupándose por la vida espiritual, preocupándose para que su esposa y sus hijos permanezcan en el servicio a Dios, que su mirada esté en Dios. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es el Padre que busca que su casa sirva a Jehová? ¿Cómo es ese Padre? Vamos a desarrollar el tema después de esta oración. Padre querido, que esta palabra tuya de hoy día, te ruego que se encarne en nuestros corazones, que se encarne en mis hermanos varones. Te ruego que, Padre amado, después de esta palabra tuya, no nos olvidemos como cabezas de familia, como padres, como los sacerdotes de nuestra familia. No nos olvidemos de esta palabra tuya, sino que tu Espíritu Santo siga por medio de esta palabra operando en nuestras vidas, Señor. Que esta porción bíblica la tomemos para nosotros y sea una realidad. Dios, sigue dirigiendo a tus hijos, a tu pueblo, a mis hermanos varones, Padre Santo. Dios, que tu presencia siga con nosotros, dándonos sabiduría para poder guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos, Señor, a la adoración, a la búsqueda de ti, Padre amado. Padre querido, gracias porque tú eres fiel ejemplo de lo que es ser padre. Queremos ser esos varones que te aman
porque tú nos amaste primero, oh Padre. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo es el Padre que se interesa por la vida espiritual de la esposa y de los hijos? ¿Cómo es ese Padre? El Padre que se interesa por la vida espiritual de su esposa y de sus hijos es el Padre que pone las cosas de Dios primero. Pone las cosas de Dios primero. ¿Sabe? En Mateo 6:33, mientras usted busca, le voy contando una historia. Mateo 6:33. Mientras usted busca, le cuento una historia. En una oportunidad fui a predicar a una iglesia y al final un hermano anciano me invitó para ir a almorzar a su casa. Y llegamos a su casa, una casa de 4 pisos. Y entonces él me dijo, mi hermano, esta es mi casita. Y yo bromeando le dije, "Ja, ja, ja, mi hermano, ¿qué tal casita? Una casita de 4 pisos. Y tenía ascensor inclusive. Pero antes de entrar al ascensor, porque él vivía en el 4 piso, me dijo, mi hermano, le presento mi carrito. Era un 4x4 y le llamaba su carrito. Y me dijo, esto me lo dio el Señor. Mi hermano, esta casa, este edificio me lo dio el Señor. Y así entramos al ascensor, llegamos al 4 piso y me dijo, pastor, venga por mi oficina. Entré a su oficina y había un letrero grande que decía, Dios, familia, casa, zapatos. Dios, familia, casa, zapatos. Me interesó lo que leí y le pregunté al hermano, hermano, ¿qué significa ese letrero allí? Dios, Dios, familia, casa, zapatos. Y me dijo, pastor, siempre Mateo 6:33 ha sido la bandera de mi fe en el Señor, de mi responsabilidad en el Señor. ¿Sabe? Le presenté a mi carrito y usted ya conoce mi casa y yo tengo mi zapatería. Y todos los días, querido pastor, todos los días, lo que yo hago primero es buscar a Dios. Lo primero es buscar a Dios. Lo que he hecho siempre, los miércoles, los domingos, es buscar a Dios. Estar en los cultos es buscar a Dios. Lo primero para mí es Dios. Luego sigue mi familia. He atendido a mi esposa. He atendido a mis hijos. Y luego mi casa. Mi casa para mí es importante ver por las necesidades que hay. Y luego, como usted puede ver, lo último en esta lista son los zapatos. Luego mi negocio. Y Dios me ha prosperado, mi amado hermano. Dios me ha prosperado tanto porque puse a Dios en primer lugar. Mi amado hermano, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las personas han invertido este versículo. Y al invertir el versículo, ellos leen de esta forma, mas buscad cosas primeramente, y después de buscar cosas, busca el reino de Dios y su justicia. Repito, mas buscad primeramente las cosas, y después de haber buscado las cosas, busca el reino de Dios y su justicia. Así han invertido las personas. Mateo 6:33. Y como te contaba de este hermano fue bendecido porque puso en primer lugar a Dios. La pregunta es, usted como padre, usted como cabeza de la familia, usted está buscando a Dios primero, su esposa, sus hijos, se dan cuenta, pueden verle a usted que lo primero que hace en la mañana es buscar a Dios.
que cuando el día miércoles es el culto, el día domingo es el culto, su familia ve a usted que es usted primero en alistarse, es usted en levantarse, preparar el desayuno y alistarlo todo para que puedan estar en el culto su familia. Su familia ve a usted que por las mañanas tiene su tiempo devocional, abre su Biblia, canta al Señor, lee la palabra de Dios, canta al Señor. Eso ve su familia. Recuerde, mi hermano, recuerde que ser padre es una gran responsabilidad. Dios espera que nosotros como padres pongamos las cosas de Dios primero. Mi amado hermano, Dios espera que usted y yo seamos esos padres que nos preocupamos por la vida espiritual de la esposa y de los hijos. Y ese padre que busca que la esposa, que los hijos crezcan en su vida espiritual, es el padre que ama a su esposa y a sus hijos. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, 25. Efesios 5, 25. Mientras usted busca, déjeme decirle, mi amado hermano, mientras usted busca Efesios 5, 25, déjeme decirle que amor no es trabajar todo el tiempo. Amor no es trabajar todo el tiempo. Repito, mi amado hermano, el esposo que se preocupa por la vida espiritual de la esposa y de los hijos es el esposo que ama a su esposa y a sus hijos. Y le decía que amor no es trabajar todo el tiempo, no es dar a los hijos todo lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Y lo que necesitan nuestros hijos es el tiempo de papá. Y no cualquier tiempo, sino un tiempo de calidad. Hay que apreciar el tiempo que tenemos con los hijos. Hay que ver cada día como si fuera el último día con la familia. ¿Sabe? Los hijos nacen, crecen y nosotros nos preocupamos por un oficio, una carrera para ellos. Luego se casan y luego se van. ¿Saben? Alguien dijo, en el matrimonio empiezan dos y terminan dos. En el matrimonio empiezan dos y terminan dos. Y tiene razón el que dijo esto, porque así empieza el matrimonio, con papá y mamá. Luego vienen los hijos, crecen, hacen de su carrera, de su oficio, se casan y se van. Y quedamos los que hemos empezado la familia, papá y mamá. Por eso, mi amado hermano, aprovecha que tus hijos están pequeños o están adolescentes, jóvenes, aprovéchalo, conversa con ellos, anímales a seguir en los caminos del Señor. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mi amado hermano, Cristo, nuestro Señor, amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró su amor? Muriendo por ella. Cristo dio su vida por la iglesia, que somos tú y yo. Y miren, así nosotros, los esposos, si tenemos que dar nuestra vida para salvar a nuestra familia, yo con gusto la daría para salvar a mi familia o a mis hijos de algún peligro. Entonces, mostrar nuestro amor, mi estimado varón, mostrar nuestro amor a nuestra familia es amar a nuestros hijos, es amar a nuestra esposa. Así como doy tiempo a mis hijos, también doy tiempo a mi esposa. Y estoy demostrando que la amo. ¿Sabe? Las mujeres no solo esperan que les digamos cuánto la amamos, cuánto la queremos, sino esperan que lo que hablamos pueda ser demostrado en acciones. ¿Cómo es el padre que se interesa por la vida espiritual de la esposa y de los hijos? ¿Cómo es ese padre? Ese padre
que se interesa por la vida espiritual de la esposa y de los hijos es el padre que depende completamente de Dios. Es el padre que depende completamente de Dios. Ya que tenemos abiertas nuestras Biblias en Josué, busquemos el capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45. Josué 21, 45. Dios espera que nosotros podamos estar interesados por la vida espiritual de la esposa y de los hijos. Y el padre que se interesa por la vida espiritual de la esposa y de los hijos es el padre que ha aprendido a depender completamente de Dios. Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Repito, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mi amado hermano, mi amada hermana, pueblo de Dios, y específicamente a ti, varón, te hablo y te digo, el hombre que ha aprendido a preocuparse por la vida espiritual de su esposa, de sus hijos, es el hombre que ha aprendido a depender completamente de Dios. Aquí en este pasaje podemos ver que Dios es el dador de promesas y el cumplidor de promesas. Y recuerde, Dios va a cumplir sus promesas. Quizás nosotros podemos hacer tantas promesas y de las tantas promesas cumplimos una o dos, pero de todas las promesas que Dios ha dado y que le encontramos en su palabra, todas esas promesas Dios las ha cumplido y las seguirá cumpliendo. Así de que hay una promesa, por ejemplo, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tu casa y tu familia y tu esposa y tus hijos serán salvos. He visto, hermanos queridos, que Dios no ha faltado esta promesa porque en mi carrera pastoral he visto que hombres, varones, ellos entregaron su vida a Cristo y luego entregó su vida a Cristo la esposa y luego los hijos y se cumple la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa, cuando habla de casa habla de tu esposa, tus hijos, serán salvos. Aprendamos a depender de las promesas de Dios. ¿Cómo es el Padre que busca la vida espiritual, que la vida espiritual de la esposa y de los hijos sea latente delante de Dios? ¿Cómo es el Padre? Es el Padre responsable en las cosas de Dios. Responsable en las cosas de Dios. Busquemos Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Y vamos a leer la parte A. Hebreos 12, 9. Hebreos 12, 9. Mis amados, como padres, entonces, mientras ustedes buscan Hebreos 12, 9, yo voy recapitulando hasta lo que hemos visto ahora. ¿Qué es ser padre? Ser padre es preocuparnos por la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. ¿Qué es ser padre? Padre es poner las cosas de Dios primero. ¿Qué es ser padre? Es amar a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Qué es ser padre? Es depender completamente de Dios. ¿Qué es ser padre? Es ser responsable en las cosas de Dios. Y les dije que vamos a leer Hebreos 12, versículo 9. Hebreos 12, 9a dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mi amado hermano? Nosotros tenemos como padre a nuestro Dios. Y Dios nos ha dado una esposa.
Y Dios nos ha dado hijos. Y tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado. Dios no solamente nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado un lugar donde nosotros tenemos que ir y laborar, porque producto de ese trabajo van a retribuir con dinero y ese dinero va a servir para sustentar a la familia. Tenemos que ser responsables en nuestro trabajo. Tenemos que ser responsables también, hermanos, en poder guiar a nuestra familia a la casa de Dios, a los estudios bíblicos, a la oración. Cuando en la iglesia se programe algún ayuno, tú, tu esposa, tus hijos estén en el ayuno. Tus hijos pueden hacer un medio ayuno. Es decir, si el ayuno es de 8 a 6 de la tarde, entonces tus hijos pueden hacer un medio ayuno de 8 a 12 o a 1 de la tarde. El asunto es, mi amado hermano, que tenemos que ser responsables de las cosas de Dios. ¿Saben? Hay muchos padres que antes de la cuarentena y a lo largo de mi ministerio he podido ver que la mayoría de los padres están en los servicios y los hijos se quedaron en casa. Un padre responsable es aquel que lleva a toda su familia a la casa de Dios. Recuerda lo que dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaremos en los servicios, en las actividades de la iglesia. Estaremos en los servicios, estaremos. ¿Qué es ser un padre? Ser padre es, mis estimados hermanos, es ser el hombre que impulsa a la familia para buscar a Dios, para adorar a Dios, para rendir sus vidas a Dios, para depender de Dios. La pregunta es, ¿usted quiere ser un padre responsable? ¿Usted quiere ser ese hombre que depende de Dios? ¿Usted quiere ser ese hombre que pone las cosas de Dios primero? ¿Usted quiere ser ese hombre que ama a su esposa y a sus hijos? Bueno, haga la declaración, lo que Josué hizo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos de papás que sean los líderes espirituales del hogar, que sean los que deciden ir y llegar temprano a la iglesia con su familia. Ahora, en el tiempo de la pandemia, no podemos ir a la iglesia, pero ahí estamos los padres para decir a nuestra familia, ok, a las 7 de la noche empieza el servicio, vamos a estar reunidos en la sala para escuchar el mensaje. Si el día domingo el servicio es a las 10, yo como padre digo, ya desde el día sábado por la noche, digo a mi familia, mañana a las 10 estamos aquí en la sala para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar.